Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Desde tiempos inmemoriales, los pescadores y lavanderas de los ríos de Oaxaca han mantenido una regla sagrada que pasan de generación en generación. Nunca entrar al agua después del anochecer. Nunca nadar en las zonas profundas donde la corriente forma remolinos. Y sobre todo, si algo te toca bajo el agua, algo que no puedes ver pero que sientes claramente, sal inmediatamente sin mirar atrás. Las comunidades cercanas al río San Antonio tienen historias que se remontan siglos atrás, relatos sobre algo que vive en las profundidades, algo que no es pez ni animal conocido, algo que ha estado ahí desde antes de que los españoles llegaran, desde antes incluso de que los zapotecas construyeran sus templos. Los ancianos lo llaman simplemente el ser, porque darle un nombre más específico sería reconocerle demasiado poder, sería invitarlo a acercarse. Hablan de él en susurros, advierten a los niños que no se acerquen solos al río, cuentan de personas que desaparecieron en sus aguas sin dejar rastro, y de otras que regresaron cambiadas, con los ojos vidriosos y la mente rota, balbuceando sobre cosas que vieron en las profundidades. Lo que voy a contar es lo que me pasó hace un año, cuando fui lo suficientemente tonto como para ignorar todas esas advertencias, y por qué ahora, cada noche, escucho el sonido del agua corriendo incluso cuando estoy lejos de cualquier río. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz Hernández. Tengo 31 años y crecí en San Antonio de la Cal, un pueblo pequeño a unos 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. El río que lleva el nombre de nuestro pueblo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. De niño pasaba tardes enteras jugando en sus orillas, pescando con mi abuelo, ayudando a mi madre cuando iba a lavar ropa en las piedras planas cerca del Puente Viejo. El río era una constante, una presencia reconfortante que corría a través de nuestras vidas cotidianas. Pero también recuerdo las advertencias. Mi abuelo, un hombre serio que rara vez sonreía, me decía cada vez que íbamos a pescar que no me metiera al agua solo, que siempre debía estar alguien más conmigo. Me contaba historias sobre personas que habían nadado en el río y nunca regresaron, o que regresaron diferentes, ausentes, como si algo les hubiera sido arrancado del alma. Yo escuchaba esas historias con la fascinación típica de un niño, pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que eran solo cuentos para asustarnos y mantenernos seguros, para que no nos ahogáramos en las partes profundas. Crecí y me mudé a la ciudad de Oaxaca para estudiar ingeniería civil. Pasé años trabajando en diferentes proyectos de construcción, y poco a poco fui perdiendo contacto con el pueblo y con el río. Visitaba a mi familia en las fiestas importantes, pero ya no pasaba tiempo en las orillas como antes. El río se convirtió en un recuerdo distante de mi infancia, algo nostálgico, pero sin relevancia real en mi vida adulta. Todo eso cambió el verano pasado. Mi abuelo falleció en junio, y aunque su partida fue difícil para toda la familia, me afectó especialmente a mí. Había sido una figura fundamental en mi vida, la persona que me enseñó a ser paciente, a observar, a respetar la naturaleza. Después del funeral, mi abuela me pidió que me quedara con ella por un tiempo. Vivía sola ahora y la casa le quedaba muy grande. Acepté sin dudarlo. Además, tenía algunas semanas de vacaciones acumuladas en el trabajo que podía usar. Me instalé en mi antigua habitación, que mi abuela había mantenido exactamente como la dejé cuando me fui a la ciudad. Las primeras semanas fueron tranquilas. Pasaba los días ayudando a mi abuela con reparaciones en la casa, haciendo mandados, visitando a parientes. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, caminaba hasta el río solo para sentarme en las orillas y recordar los tiempos con mi abuelo. El río se veía diferente a como lo recordaba. Más sucio, con menos agua debido a la sequía que había afectado la región. Pero seguía siendo hermoso a su manera, con el sonido constante del agua corriendo sobre las rocas, los pájaros cantando en los árboles que bordeaban sus orillas. Me traía paz estar ahí, sentado en las mismas rocas donde mi abuelo me había enseñado a pescar,
viendo el agua fluir hacia ningún lugar en particular. Fue en una de esas tardes cuando conocí a don Aurelio. Era un hombre mayor, tal vez de la edad que hubiera tenido mi abuelo, que pescaba en el río casi todos los días. Me lo encontré varias veces y eventualmente empezamos a conversar. Hablábamos de todo un poco, de cómo había cambiado el pueblo, de los peces que ya no se veían en el río, de los viejos tiempos. Un día, mientras estábamos sentados en la orilla viendo nuestras líneas de pesca, don Aurelio me preguntó si conocía las historias del río. Le dije que mi abuelo me había contado algunas cuando era niño, pero que ya no las recordaba muy bien. Él asintió lentamente, como si estuviera decidiendo si debía continuar o no. Tu abuelo era un hombre sabio, dijo finalmente. Él sabía respetar al río, sabía que hay cosas que viven aquí que no deben ser molestadas. Me habló entonces sobre el ser. Me contó que era algo antiguo, algo que había estado en el río desde tiempos inmemoriales. No era malvado necesariamente, pero tampoco era benigno. Era simplemente algo otro, algo que existía en un plano diferente al nuestro, pero que a veces se cruzaba con el mundo de los humanos, especialmente en el río. Me contó de una mujer que había desaparecido hace 20 años. Había ido a lavar ropa temprano en la mañana, antes del amanecer, algo que todos sabían que no debía hacerse. La encontraron 3 días después, flotando en una parte tranquila del río, sin ninguna marca en el cuerpo, pero con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Nunca determinaron de qué había fallecido. Su corazón simplemente se había detenido. Me contó de un niño que había nadado en el río a pesar de las advertencias. Cuando salió del agua, ya no hablaba. No podía hablar. Durante semanas no emitió ningún sonido, hasta que una noche empezó a gritar, y cuando finalmente se calmó, empezó a dibujar. Dibujaba la misma cosa una y otra vez, una figura oscura bajo el agua, algo con demasiadas extremidades, algo que no tenía forma definida pero que irradiaba una presencia aterradora. El niño nunca volvió a ser el mismo. Creció con miedo constante al agua, incluso a la lluvia. Escuché estas historias con un escalofrío recorriendo mi espalda. Había algo en la forma en que don Aurelio las contaba, sin dramatismo, sin exageración, solo como hechos simples y terribles, que las hacía sonar completamente verdaderas. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le pregunté. Él me miró con esos ojos cansados que había visto en tantos ancianos del pueblo, ojos que habían presenciado demasiado. Porque te he visto acercándote cada vez más al agua, dijo. Porque te quedas hasta más tarde cada día. Y porque hay algo en la forma en que miras al río que me preocupa. Es la misma mirada que tienen los que están siendo llamados. No entendí completamente lo que quiso decir en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, por primera vez desde que había regresado al pueblo, tuve pesadillas. Soñé que estaba nadando en el río, en la parte más profunda donde la corriente formaba un remolino. El agua estaba oscura y fría, y sentía que algo nadaba debajo de mí, algo grande que se movía con una gracia imposible. Intentaba nadar hacia la orilla, pero no importaba cuánto me esforzara, no me acercaba. Y luego sentía algo tocando mi pie, algo que no era una planta ni una roca, algo que tenía dedos, o lo que parecían dedos, enroscándose alrededor de mi tobillo, jalándome hacia abajo. Me desperté sudando, con el corazón latiendo fuerte. Era la madrugada, todavía oscuro afuera, pero podía escuchar algo. Era el sonido del río, pero más fuerte de lo normal, como si la corriente hubiera aumentado súbitamente. Me levanté y miré por la ventana de mi habitación, que daba hacia la dirección del río aunque no podía verlo directamente. Las calles estaban vacías. Todo estaba en silencio, excepto por ese sonido de agua corriendo que parecía llenar todo. Intenté volver a dormir, pero no pude. El sonido del río era como un llamado, una invitación que no podía ignorar. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me había vestido y estaba caminando por las calles oscuras del pueblo hacia el río. No había nadie más afuera. Todas las casas estaban oscuras. Todos dormían. Solo yo caminaba como sonámbulo hacia el agua. Cuando llegué a la orilla, el río se veía diferente.
La luna estaba llena y su luz se reflejaba en el agua, creando patrones que parecían moverse con vida propia. La corriente no era más fuerte de lo normal. No había razón para que sonara tan fuerte como lo había escuchado desde mi habitación. Pero ahí estaba yo, parado en la orilla en medio de la noche, sin una razón clara de por qué había venido. Me senté en una roca grande cerca del agua, tratando de entender qué me había traído ahí. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era solo una sombra en el agua, tal vez un pez grande o un tronco flotando. Pero la sombra se movía de manera extraña, contra la corriente, con propósito. Y era demasiado grande para ser un pez. Me incliné hacia adelante tratando de ver mejor, y la sombra se detuvo. Justo se detuvo en medio del río, flotando en un lugar donde la corriente debería haberla arrastrado. Y aunque no podía ver detalles, tenía la certeza absoluta de que esa cosa, lo que fuera, me estaba mirando. El frío me recorrió la espalda. Cada instinto me decía que me levantara y me fuera, que corriera de regreso a casa y no volviera al río nunca más. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, con los ojos fijos en esa sombra en el agua. Y entonces empezó a acercarse. Se movía lentamente, deslizándose a través del agua sin crear ondas, sin disturbar la superficie. Conforme se acercaba a la orilla donde yo estaba, pude empezar a distinguir algo de su forma. No era un animal que pudiera identificar. Parecía cambiar constantemente, como si no tuviera una forma fija. A veces parecía alargada como una serpiente, otras veces más ancha y plana, y en ciertos ángulos parecía tener extremidades, demasiadas extremidades que se extendían en direcciones imposibles. Cuando estaba a solo unos metros de la orilla, finalmente logré romper la parálisis. Me levanté de un salto y retrocedí varios pasos. La sombra se detuvo de nuevo, flotando justo donde el agua se volvía lo suficientemente profunda. Y entonces, escuché algo que haría que mi sangre se helara. Era una voz. No venía del agua exactamente, sino que parecía formarse directamente en mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. No usaba palabras en ningún idioma que conociera, pero de alguna manera entendía su significado. Me estaba llamando. Me estaba invitando a entrar al agua. Negué con la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una alucinación. Tal vez estaba somnámbulo y todo esto era parte de un sueño, pero se sentía demasiado real. El aire frío de la noche en mi piel, el olor del río, el sonido del agua. Todo era demasiado vívido para ser un sueño. Di media vuelta y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en años, sin mirar atrás, sin detenerme hasta que llegué a la casa de mi abuela. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí parado, respirando agitadamente, tratando de convencerme de que nada de lo que había visto era real. Pero en el fondo sabía que sí lo era. Había visto al ser, y peor aún, el ser me había visto a mí. Los siguientes días traté de evitar el río por completo. Me quedaba en casa ayudando a mi abuela con las tareas domésticas, viendo televisión, cualquier cosa para mantenerme ocupado y lejos del agua. Pero las noches eran terribles. Cada noche tenía el mismo sueño, nadando en el río, siendo jalado hacia abajo por algo invisible, y cada noche me despertaba con la certeza de que el ser me estaba llamando, esperándome. Don Aurelio notó mi ausencia del río. Una mañana apareció en la casa de mi abuela preguntando por mí. Mi abuela lo invitó a pasar y nos sentamos en la sala a tomar café. Él me observó en silencio por un largo momento antes de hablar. «Lo viste, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta. Asentí lentamente, sin confiar en mi voz para responder. «¿Cuándo?», preguntó con tono serio. Le conté sobre aquella noche, sobre cómo había caminado hasta el río sin saber por qué, sobre la sombra en el agua y la voz en mi cabeza. Don Aurelio escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Cuando terminé, él suspiró profundamente y colocó su taza de café en la mesa. «Entonces ya comenzó», dijo. «Te ha marcado. Una vez que el ser te ve, una vez que establece esa conexión, no te suelta fácilmente. Va a seguir llamándote, cada noche se volverá más fuerte.
más insistente, hasta que eventualmente no puedas resistir más y vayas a él. ¿Pero por qué?, pregunté desesperado. ¿Qué quiere de mí? Don Aurelio se frotó los ojos cansadamente. Nadie sabe realmente qué es o qué quiere. Algunos dicen que es un guardián del río, un espíritu antiguo que protege el agua. Otros dicen que es algo más oscuro, algo que se alimenta de algo en nosotros. Lo que sí sabemos es que toma personas de vez en cuando. No a todos, solo a algunos. Los que tienen alguna conexión especial con el río, o los que están pasando por momentos de dolor o pérdida. Pensé en mi abuelo, en cómo su partida me había afectado, en cómo había estado buscando consuelo en el río, en los recuerdos. Tal vez eso me había hecho vulnerable. Tal vez el ser había detectado esa debilidad. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, pregunté. ¿Alguna manera de romper la conexión? Don Aurelio dudó antes de responder. Hay una forma, pero es peligrosa. Tienes que ir al río, tienes que enfrentarlo directamente, y tienes que ofrecerle algo a cambio de tu libertad. Pero tiene que ser algo que realmente valga, algo que tenga significado profundo para ti. Un sacrificio real. ¿Qué tipo de sacrificio?, pregunté, aunque temía la respuesta. Eso depende de cada persona. Para algunos ha sido objetos preciados, recuerdos físicos de alguien amado. Para otros ha sido promesas, juramentos de nunca regresar al río. Y para algunos, tragó saliva antes de continuar. Ha sido partes de sí mismos. Recuerdos, habilidades, cosas que los hacían ser quienes eran. El horror de esas palabras se asentó en mí. Estaba atrapado entre dos opciones terribles. Podía esperar y eventualmente sucumbir al llamado del ser, dejando que me llevara a lo que fuera que les pasaba a sus víctimas. O podía enfrentarlo y perder algo esencial de mí mismo en el proceso. Pasé los siguientes días en agonía, tratando de decidir qué hacer. El llamado se volvía más fuerte cada noche. Ya no era solo en sueños. Ahora escuchaba el río constantemente, incluso durante el día, incluso cuando estaba dentro de la casa con todas las ventanas cerradas. El sonido del agua llenaba mi cabeza, ahogando todo lo demás, y empecé a ver cosas. Charcos de agua aparecían en lugares donde no debían estar, dentro de mi habitación, en el pasillo, siempre formando un camino hacia la puerta, hacia afuera, hacia el río. Mi abuela no los veía, solo yo. Manchas húmedas en forma de pisadas que llevaban desde mi cama hasta la ventana. Gotas que caían del techo aunque no había ninguna fuga. Supe que no podía esperar más. Si no hacía algo pronto, iba a perder la razón completamente. Así que decidí enfrentarlo. Pero primero necesitaba entender mejor a qué me estaba enfrentando. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué cualquier información sobre el río, sobre leyendas locales, sobre historias antiguas. Encontré referencias en libros viejos sobre la época prehispánica, cuando el río era considerado sagrado por los zapotecas. Hablaban de un guardián del agua, una entidad que existía entre el mundo físico y el espiritual, que mantenía el balance entre la vida y la muerte relacionada con el agua. Pero también encontré algo más inquietante: referencias a sacrificios que se hacían al río, no de animales o cosechas, sino de personas. No se explicaba exactamente qué les pasaba a esos sacrificios, solo que eran llevados al agua en ceremonias nocturnas y nunca regresaban. Los zapotecas creían que esas personas se convertían en parte del río mismo, en guardianes menores que servían al espíritu mayor. La idea me aterraba, pero también empezaba a tener sentido. Tal vez eso era lo que el ser hacía con sus víctimas. No las ahogaba en el sentido tradicional, sino que las absorbía, las convertía en parte de sí mismo, en extensiones de su existencia. Esa noche tomé mi decisión. Esperé hasta que mi abuela estuviera dormida. Luego salí de la casa con una mochila que contenía algunas cosas que pensé que podrían servir como ofrenda. Llevaba la caña de pescar de mi abuelo, su reloj viejo que me había dejado, y algunas fotografías de nosotros juntos. Eran las posesiones más valiosas que tenía, cargadas con recuerdos y significado emocional. El camino al río nunca me había parecido tan largo. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si mi cuerpo supiera que estaba caminando hacia algo peligroso y tratara de detenerme.
pero seguí adelante, impulsado tanto por el miedo como por la necesidad de terminar con esto de una vez por todas. Cuando llegué a la orilla, el río estaba en calma, demasiado en calma. El agua se veía como un espejo negro bajo la luz de la luna, sin una sola onda, sin movimiento visible. Era antinatural. El río nunca estaba completamente quieto. Me senté en la misma roca grande donde me había sentado aquella primera noche. Saqué los objetos de mi mochila y los coloqué frente a mí. Luego, sintiéndome ridículo pero desesperado, hablé en voz alta. «Estoy aquí», dije. «Sé que me has estado llamando. Vine a enfrentarte, a hacer un trato». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Todo el mundo parecía estar conteniendo la respiración, esperando. Y entonces, el agua comenzó a moverse. No era un movimiento natural. El agua se elevaba en el centro del río, formando una columna que crecía y crecía, tomando forma. Vi lo mismo que había visto antes, pero ahora más claramente, más definido. Era una masa oscura y fluida que parecía estar hecha del agua misma, pero con una sustancia más densa, más pesada. Tenía algo que podría describirse como extremidades, aunque cambiaban constantemente, y en lo que parecía ser la parte superior, había 2 puntos de luz tenue, como ojos que brillaban con un resplandor verdoso. La voz regresó a mi cabeza, más clara que antes. Esta vez no solo entendía su intención, podía distinguir algo parecido a palabras. «Has venido», decía. «Finalmente has venido por voluntad propia. Eso es bueno. Eso facilita las cosas». «Vine a hacer un trato», dije en voz alta, tratando de mantener mi voz firme. «Vine a ofrecerte algo a cambio de que me dejes ir, que dejes de llamarme». La figura en el agua se movió más cerca de la orilla. Ahora podía ver más detalles que hubiera preferido no ver. Su superficie no era lisa, sino que parecía estar compuesta de innumerables corrientes pequeñas fluyendo en direcciones diferentes, creando patrones hipnóticos. Y dentro de esa masa oscura, podía jurar que veía formas, siluetas que parecían rostros presionando desde adentro, tratando de salir. «¿Qué puedes ofrecer que yo no pueda simplemente tomar?», preguntó la voz. Señalé los objetos frente a mí. «Estos objetos tienen valor para mí. Están llenos de recuerdos, de significado emocional». Pensé que tal vez eso sería suficiente. La figura pareció considerar esto. Se acercó aún más hasta que parte de ella tocó la orilla, el agua subiendo sobre las rocas de manera imposible, desafiando la gravedad. «Objetos», dijo con lo que sonaba como desprecio. «Cosas materiales. No me interesan. Lo que quiero es algo que no puedes envolver y entregar. Quiero parte de ti. Tus recuerdos del río. Todas las experiencias felices que tuviste aquí. Esos momentos con tu abuelo que tanto atesoras. Dámelos a mí y te liberaré». El horror de lo que pedía me golpeó como un puño en el estómago. Estaba pidiendo que renunciara a algunos de mis recuerdos más preciados, los momentos que me habían formado, que me conectaban con mi abuelo incluso después de su partida. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces te tomaré completo», respondió simplemente. «Tarde o temprano vendrás a mí, y cuando lo hagas, no habrá negociación. Te convertirás en parte de mí, como todos los demás que ves dentro de mí». Mira bien, la masa oscura se hizo más transparente por un momento, y pude ver con claridad aterradora lo que había dentro. Docenas, tal vez cientos de figuras atrapadas en esa sustancia acuosa. Algunas parecían recientes, aún con rasgos distinguibles. Otras estaban más disueltas, apenas sombras de lo que habían sido. Todas estaban suspendidas en esa existencia líquida, conscientes pero incapaces de escapar, parte del ser, pero separadas al mismo tiempo. Vi a la mujer que don Aurelio había mencionado, la que había ido a lavar ropa temprano. Vi al niño que había nadado en el río. Vi rostros que no reconocí pero que llevaban la marca del terror eterno. Y supe que ese sería mi destino si no aceptaba su oferta. «¿Cuántos recuerdos?», pregunté con voz quebrada. «¿Cuánto tengo que dar?». «Todos los que están asociados con el río», respondió. «Cada momento feliz, cada tarde de pesca, cada risa compartida en estas orillas, todo lo que te conecta a este lugar».
lo tomaré, lo absorberé y serán míos. Tú seguirás existiendo, seguirás teniendo otros recuerdos, pero estos específicamente serán míos. Y sin esa conexión, no tendré razón para seguir llamándote. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esos recuerdos eran lo único que me quedaba de mi abuelo. Los momentos que reproducía en mi mente cuando lo extrañaba. Perderlo sería como perderlo a él de nuevo, solo que de una manera más definitiva, más absoluta, pero la alternativa era peor. Ser absorbido completamente, convertirme en una de esas figuras atrapadas por la eternidad, consciente pero impotente, parte de un ser antiguo y alien que no tenía compasión ni humanidad. Acepto, susurré finalmente. Toma los recuerdos, solo déjame ir. La figura se extendió hacia mí y sentí algo tocando mi frente. Era frío y húmedo, y penetraba más allá de mi piel, más allá de mi cráneo, directamente en mi mente. Y entonces comenzó a jalar. No fue instantáneo. Fue un proceso lento y doloroso, como si alguien estuviera arrancando páginas de un libro una por una. Sentí los recuerdos siendo extraídos, cada uno con un tirón que me hacía gemir. Vi pasar frente a mis ojos cada momento feliz que había tenido en el río, cada pez que había pescado con mi abuelo, cada historia que me había contado, cada risa que habíamos compartido. Los vi con claridad perfecta, justo antes de que fueran arrancados y se desvanecieran en la oscuridad. No sé cuánto tiempo duró. Podían haber sido minutos u horas. Solo sé que cuando finalmente terminó, cuando la presión en mi frente desapareció y la figura se retiró de vuelta al agua, me sentía vacío, como si una parte esencial de mí hubiera sido excavada, dejando un hueco que nunca se llenaría. «Está hecho», dijo la voz, ahora sonando más fuerte, más sustancial, como si se hubiera fortalecido con lo que había tomado. «Eres libre, no volveré a llamarte, pero recuerda, si alguna vez vuelves al río, si intentas recuperar lo que di, el trato se romperá y te tomaré completo». La figura se disolvió en el agua, y el río volvió a fluir normalmente, como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la roca, sintiendo el vacío en mi mente, donde solían estar esos recuerdos. Podía recordar vagamente que había pasado tiempo en el río, que había hecho cosas con mi abuelo, pero los detalles estaban borrosos, las emociones ausentes. Era como ver fotografías de la vida de otra persona. Regresé a casa en estado de shock. Mi abuela notó inmediatamente que algo había cambiado. Le dije que estaba bien, que solo estaba cansado, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Los días siguientes fueron los más difíciles. Sin esos recuerdos específicos del río, mi conexión con mi abuelo se sentía fragmentada. Podía recordar otras cosas sobre él, claro, pero los momentos más significativos, los que habían definido nuestra relación, habían desaparecido. Era como conocerlo a través de una neblina espesa, sabiendo que había sido importante para mí, pero sin poder recordar exactamente por qué. Decidí regresar a la ciudad antes de lo planeado. No podía quedarme en el pueblo, no cuando cada calle, cada esquina me recordaba lo que había perdido sin poder recordar los detalles. Mi abuela entendió, creo. Tal vez don Aurelio le había explicado algo, o tal vez simplemente lo supo por instinto. Han pasado meses desde entonces. Volví a mi trabajo, a mi vida normal en la ciudad. Pero nada es igual. Los recuerdos que perdí eran parte fundamental de quién era yo, y sin ellos, me siento como una versión incompleta de mí mismo. He tratado de volver a conectar con el agua, de encontrar paz cerca de otros ríos o lagos, pero no funciona. La conexión que tenía se rompió, y no porque yo lo quisiera, sino porque me la arrancaron. Y lo peor es que sé que el ser ahora tiene esos recuerdos. Sé que de alguna manera mis momentos más preciados con mi abuelo ahora son parte de esa cosa oscura en el río. A veces me despierto en la noche con la certeza de que está reviviéndolos, experimentándolos a través de mí, alimentándose de esas emociones que ya no puedo sentir. El precio de mi libertad fue perder una parte de mi alma.
Y aunque ya no escucho el llamado del río, aunque sé que no volverá a buscarme, la ausencia de esos recuerdos es su propia forma de prisión. Estoy libre de él, pero nunca seré completo de nuevo. Esta es mi advertencia para quien la escuche. Si alguna vez visitan el río San Antonio en Oaxaca, respeten las reglas que los lugareños comparten. No entren al agua solos. No naden en las partes profundas. Y si algo los toca bajo la superficie, si escuchan una voz llamándolos en la noche, huyan sin mirar atrás. Porque el ser sigue ahí, esperando, y el precio de un encuentro con él es siempre más alto de lo que imaginan. Soy Miguel Ángel Cruz Hernández, o al menos eso es lo que dice mi identificación. Pero la persona que era, la que tenía conexión profunda con el río y con su abuelo, esa persona ya no existe completamente. Fue sacrificada en las aguas del río San Antonio, y lo que queda es solo un eco, viviendo con un vacío que nunca sanará.